La semana pasada iniciamos con el capítulo número 15 de Primera de Corintios y Dani nos estuvo hablando sobre una síntesis del mensaje del Evangelio. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 15 de Primera de Corintios, pero vamos a empezar a acercarnos a el concepto central de todo el capítulo 15 y hoy y durante los próximos 2 o 3 domingos vamos a ir moviéndonos en torno a este tema central del capítulo 15. El tema central del capítulo 15 de 1 Corintios es la resurrección. Entonces, eso es justamente lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces, por favor, busquen en sus Biblias 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 12, y vamos a leer hasta el 19. Igual lo vamos a tener acá proyectado. 1 Corintios capítulo 15, arrancando del versículo 12. Y voy a leerlo para ustedes. Dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Cerramos ahí en el versículo 19. Ok. Como les decía, vamos a irnos moviendo en torno a un tema central que es el tema de la resurrección y es el tema principal del capítulo 15. Pero antes de hablar de la resurrección, vamos a hablar de algo que precede a la resurrección. Un tema o un concepto que precede a la resurrección. Y ese es el tema de la muerte. Ahora, quiero acercarme con mucho cuidado y con mucho amor al tema de la muerte. Muchos acá hemos experimentado la muerte de un ser querido y pues obviamente es un tema delicado. Entonces, voy a acercarme con amor y con cuidado al tema. Mas, sin embargo, creo firmemente, y es mi oración, que al ver las consecuencias del pecado en la humanidad, podemos entender definitivamente por qué necesitamos un Salvador, ¿cierto? Si no entendemos primero cuáles son las consecuencias del pecado y las consecuencias devastadoras y horribles del pecado en la humanidad, no vamos a entender por qué necesitamos un Salvador y por qué es que estamos aquí. Entonces vamos a empezar hablando sobre el tema de la muerte. El primer título que tenemos acá es La muerte, una consecuencia del pecado. Entonces, si a alguien le gusta escribir o tomar notas, vamos a empezar hablando de eso. La muerte, una consecuencia del pecado. En este mundo caído, la muerte es una inevitable realidad, es la realidad última, inevitable de todos los seres humanos, ¿cierto? Es algo que todos acá podemos estar de acuerdo. Ahora, todos los efectos devastadores, destructivos y dolorosos del pecado en el mundo pueden resumirse en una sola palabra, y esa palabra es muerte. Y vamos a irlo viendo a través del mensaje de hoy, paso por paso. Hay algo importante, y es que a través del pecado del hombre, en Génesis 2, la muerte entró en la humanidad y desde entonces ha sido la causa de angustia, miedo y profunda aflicción para todos por igual. Romanos 5.12 lo describe de una manera muy clara. Si nos vamos a Romanos 5.12, lo voy a leer para ustedes. Dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces vean ustedes que en este versículo que acabo de leer hay una serie de palabras que todas se entrelazan, ¿ok? El pecado entró al mundo por medio de un hombre, Adán, ¿cierto? Nuestro primer representante. Y por medio del pecado entró la muerte también, ¿ok?
De modo que la muerte es una consecuencia directa del pecado. Ahora, dice acá también que la muerte se extendió a todos los hombres, a todos, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque todos pecaron. Entonces, ya de primera entrada estamos viendo que la muerte y las consecuencias del pecado y el pecado mismo es algo que todos los seres humanos experimentamos, todos, sin excepción, ¿ok? El pecado entró al mundo por medio de un hombre, nuestro primer representante Adán, como ya les dije, y desde entonces hemos estado viviendo las consecuencias del pecado a partir de Génesis 2, ¿verdad? En la caída. Conforme vamos avanzando en el relato bíblico, encontramos que en la primera muerte humana registrada en la Biblia fue la muerte de Abel, y fue un asesinato, ¿verdad? Caín, su hermano, mató a Abel. Eso lo podemos leer en Génesis 4. Entonces vean ustedes que ya desde ese momento podemos, muy rápido en la historia de la humanidad, podemos empezar a ver las consecuencias devastadoras del pecado en los seres humanos. Bastó una sola generación humana, ¿verdad? Los hijos de Adán y Eva, para que apareciera el primer asesino de la historia. Muy rápido en la historia de la humanidad podemos empezar a ver las consecuencias terribles del pecado. Y desde entonces la primera familia rota, producto del asesinato y la muerte. Ahora, probablemente a usted le sorprenda la maldad de Caín, ¿cierto? Una persona que mata a su propio hermano. Y bueno, probablemente todos aquí estamos absolutamente de acuerdo que matar a alguien es algo que está mal. Y no solamente nosotros. Podemos ir a China, a África, a Jamaica, y con cualquier ser humano con el que interactuemos, todos van a estar de acuerdo con que matar a una persona está mal, ¿sí o no? Obviamente hay guerras y hay situaciones de defensa personal y demás, no vamos a entrar en esos detalles, pero todos los seres humanos estamos de acuerdo en que matar a una persona está mal. Y si a eso le sumamos que Caín mató a su propio hermano, ¿sí o no? Como que le suma más peso a la acción, ¿verdad? Más peso de maldad, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, si usted está sorprendido por la maldad de Caín, es importante que usted recuerde que la naturaleza pecaminosa de Caín es exactamente la misma naturaleza pecaminosa que vive en cada uno de nosotros, que está dentro de cada uno de nosotros. ¿Sí me van siguiendo? ¿Okay? La maldad de Caín, su naturaleza pecaminosa que lo llevó a cometer un asesinato y matar a su propio hermano, es la misma naturaleza pecaminosa, según lo que nos describe la Biblia, que vive en cada uno de nosotros. ¿Ok? Es más, Jesús en el capítulo 5 de Mateo describe cómo el odiar o maldecir a una persona, a otra persona, es básicamente lo mismo que cometer un homicidio. Lo podemos leer en el capítulo 5 de Mateo. Podemos leer también en 1 de Juan 3:15, en la primera parte del versículo, dice lo siguiente, lo voy a leer para ustedes. 1 de Juan 3:15. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. ¿Ok? Entonces estamos viendo cómo la santidad de Dios y el estándar de moral de Dios está por encima de cualquier otra cosa, ¿cierto? El simple hecho de odiar a un hermano o de maldecirlo o aborrecerlo, para el Señor ya es un caso de asesinato. Entonces, ¿sí o no que todos acá, de alguna forma, bajo ese estándar moral de Dios, hemos sido también culpables de asesinato? ¿O es que ninguno de nosotros acá nunca ha odiado a alguien, o nunca ha maldecido a alguien, o nunca ha aborrecido a alguien? Entonces, quiero decir esto para que nos pongamos todos a un mismo nivel y entendamos que estamos hablando de la misma naturaleza pecaminosa que vive dentro de todos los seres humanos, no solamente dentro de Caín. ¿Sí me explico? Ok. Y quiero hacer énfasis en eso, para que podamos ver la extensión y la profundidad del pecado en nosotros, cómo nos ha corrompido a todos y cómo por consecuencia de esto ha traído muerte sobre todos, como recién leímos en el capítulo 5 de Romanos. En el capítulo 6 de Romanos, el versículo 23, Pablo menciona que la paga del pecado es muerte. Hay una consecuencia directa del pecado y es la muerte. Ahora, hermanos, por supuesto que todo esto suena fuerte, ¿verdad? Pero es la realidad humana. Y como les decía al inicio, creo firmemente, y es mi oración, de que enfrentarnos a la realidad del pecado del hombre nos va a llevar fielmente a entender por qué necesitamos un Salvador. ¿Sí o no? Conforme vayamos avanzando,
vamos a poder ver el rescate que Dios provee a esta realidad a través de Cristo. Y vamos a encontrar paz y vamos a encontrar descanso en la salvación y en el poder del Señor. Ok, ahora, la muerte, tal cual lo describe la Biblia, tiene 3 dimensiones, ¿ok? Hay una descripción bíblica de la muerte en 3 dimensiones y vamos a ir profundizando en esas 3 dimensiones. Pero en primera instancia tenemos que recordar que la Biblia describe la muerte como una intromisión en la creación de Dios. O sea, Dios no creó a los hombres para que murieran, los creó para que vivieran. Pero resulta que en el momento en que entró el pecado, ¿verdad? El pecado, por decirlo de alguna manera, se coló en la creación, y a través de ese momento en el que se coló el pecado, se coló también la muerte. Pero la muerte no era el propósito inicial, ese no era el estado inicial. Dios creó a los seres humanos para vivir, de modo que se introdujo en la realidad de la vida del ser humano después de la caída. Dios no creó al ser humano para la muerte, lo creó para la vida. En su estado original, los seres humanos no fuimos creados para morir. Esa es una cuestión que debemos comprender. Ahora, la muerte, producto del pecado, se manifiesta en 3 dimensiones. ¿Okay? Hay 3 dimensiones que vamos a describir sobre la muerte. ¿Okay? La muerte como un todo, ¿verdad? Como un solo concepto, se manifiesta en 3 dimensiones. ¿Me van siguiendo? Sí. Ok. La primera dimensión en que la muerte se manifiesta es la muerte física. Y probablemente esa es la dimensión o la expresión de muerte que todos conocemos, porque todos hemos experimentado eso, ¿verdad? Cuando yo tenía 7 años, en mi casa había un perico. Por cierto, es ilegal tener pericos en la casa, pero en ese entonces era algo común. Y ese perico se murió cuando yo tenía 7 años. Y esa fue la primera vez que yo pude entender en mi joven mente lo que significaba la muerte. Ok, todos hemos experimentado de alguna manera la muerte física. No porque ya hemos muerto, obviamente, pero hemos visto las consecuencias de la muerte física en el mundo. Génesis 3:19 nos dice lo siguiente: con el sudor de tu rostro comerás el pan. Este es Dios hablándole a Adán por las consecuencias del pecado. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa es la muerte física. ¿Okay? Es el momento en el que morimos físicamente, nuestra alma se separa del cuerpo y el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado. O donde fue formado. Eso es lo que nos dice Génesis 3, en el versículo 19. A partir de ese instante, en Génesis 3, el proceso de degradación del cuerpo físico inició, de modo que su destino final es regresar al polvo de donde fue sacado. Estamos acá hablando solamente en términos físicos, ¿okay? Esa es la primera dimensión de la muerte. Vamos a hablar sobre la segunda dimensión de la muerte, que es la muerte espiritual. En Efesios 2:1 dice lo siguiente: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, ¿cierto? Lo que se está estableciendo acá es que producto de nuestros pecados estamos espiritualmente muertos. Por tanto, cuando estamos muertos espiritualmente, éramos incapaces de ver a Dios y por tanto estábamos separados por completo de Él y no podíamos responder a ninguna verdad espiritual. Esa es la segunda dimensión de la muerte, que es la muerte espiritual. Ahora, es importante esto, hermanos. Todos nacemos muertos espiritualmente. Por tanto, todos hemos experimentado la muerte espiritual de alguna manera. Ya. ¿Sí o no? En el momento en el que el Señor nos abre los ojos y nacemos de nuevo y podemos con fe caminar hacia Él, es el momento en el que pasamos de la muerte espiritual a la vida espiritual. ¿Okay? Esa es la segunda dimensión de la muerte. Tercera dimensión de la muerte, y esta es la más devastadora o la más terrible, es la muerte eterna o la muerte segunda, según nos habla la Biblia. La muerte eterna es lo que le espera a aquellos que mueren físicamente, estando al mismo tiempo muertos espiritualmente. ¿Sí me siguen? Un no creyente está muerto espiritualmente, ¿ok? Y cuando se enfrenta a la muerte física, eventualmente tiene que enfrentarse a la muerte eterna. Esa es la segunda muerte. Juan lo llamó la segunda muerte, y este es el lago de fuego reservado para los no creyentes. Estamos hablando del infierno, ¿ok? Voy a leerles Apocalipsis capítulo 20 en el versículo 11 al 15. Dice lo siguiente: vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia oyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos.
También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Ok. Vamos a establecer un principio. La consecuencia última del pecado en los seres humanos es la muerte eterna. Nada más. No podemos esperar absolutamente nada más del pecado que la muerte eterna. Y por tanto, estaba mencionando al inicio que todas las consecuencias devastadoras, horribles, dolorosas del pecado en la tierra se pueden resumir en una palabra, que es muerte. En sus tres dimensiones, claro. Y la tercera de ellas, que es la muerte eterna, la más, podríamos llamarlo abrumadora, ¿cierto? Ahora, el siguiente título es una pregunta. ¿Vamos bien hasta ahí? Okay, ya hablamos de los tres conceptos, las tres dimensiones de la muerte. El siguiente título es una pregunta. ¿La muerte está ligada por completo al ser humano? Es una pregunta. Ahora, quizás ustedes han escuchado una frase muy común que dice lo siguiente, todo el mundo la dice. Dice, todo tiene solución aquí en la tierra excepto la muerte. ¿Ustedes han escuchado esa frase alguna vez? ¿Verdad? La primera vez que yo la escuché, o no la primera vez que la escuché, pero la primera vez como que le tomé sentido. Yo era un ingeniero recién graduado y me habían puesto por primera vez a trabajar en un proyecto y tenía como que diseñar y hacer una cosa que tenía cierto grado de responsabilidad. Pero resulta que lo hice mal y cometí un error y se hizo ahí un enredo, ¿ok? Entonces yo estaba muerto de vergüenza y acudí a otro ingeniero que era más viejo y más sabio que yo y le pedí consejo. Y él, con una risa burlista y entre burlándose de mí y teniendo compasión mía, me dijo esta frase: tranquilo, mae, todo tiene solución aquí en la tierra, excepto la muerte. Eso es lo único que no hay nada que hacer, ¿verdad? Eso fue lo que él me dijo. Y entonces, ¿verdad? A partir de ahí empecé a masticar esta idea. Es una frase que plantea que cualquier problema que aparezca en la vida humana va a tener algún tipo de solución. Puede ser una solución muy costosa, una solución muy compleja, una solución muy difícil, una solución muy dolorosa, pero eventualmente puede ser que encontremos una solución para cualquier problema que enfrentemos aquí en la tierra. Mas, sin embargo, la muerte, todos aquí estaremos de acuerdo, no tiene solución alguna. ¿Sí o no? Es más, mientras estamos aquí hablando y estamos todos sentados, los seres humanos están tratando de resolver los problemas más grandes de la humanidad. En este momento hay personas diseñando motores de plasma para viajar a Marte y que entonces cuando nos enfrentemos al problema de que la Tierra ya no es un lugar habitable, entonces podamos viajar a otro planeta y empezamos otra colonia humana en otro planeta, ¿verdad? Suena loquísimo, pero eso está pasando. O hay laboratorios de biotecnología que están en este momento resolviendo los grandes problemas de las enfermedades del mundo y los seres humanos estamos encontrándole soluciones a los problemas, ¿sí o no? Mas, sin embargo, todos aquí podemos estar 100% de acuerdo en que no importa si tomamos todo el dinero de la humanidad y toda la tecnología de la humanidad y todo el conocimiento médico de la humanidad y los pusiéramos juntos, aún así no encontraríamos ninguna solución para la muerte, ¿sí o no? Nadie puede debatir esto. No hay ningún método humano para resucitar un muerto, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la descripción que nos da la Biblia sobre nuestra situación después de la muerte física? ¿Hay alguien que pueda vencer la muerte? Y vamos entrando en la parte bonita del mensaje de hoy, poco a poco, ¿verdad? Hasta ahora hemos hablado de unas cosas un poco feas, podríamos llamarlo así. Lo que la Biblia nos enseña sobre la muerte es lo siguiente, y esto es importante que lo entendamos. Dios creó a los seres humanos como una unidad compleja de cuerpo y alma. Durante la muerte física, el cuerpo y el alma de la persona se separan, se desligan. El cuerpo vuelve al polvo, como leímos en Génesis 3, y el alma de la persona va a otro lugar. Eso es lo que nos describe la Biblia. En el caso de los creyentes, el alma pasa a morar con Dios en el cielo. Mientras que en el caso de los no creyentes, el alma es alejada de Dios en el infierno. Eso es lo que nos describe la Biblia. Ahora bien, esta separación de alma y cuerpo no dura para siempre, no es un estado eterno, sino que en la resurrección venidera, el alma y el cuerpo de todos los seres humanos, estamos hablando aquí de creyentes y no creyentes, volverá a unirse eternamente
ya sea en el cielo o en el infierno. ¿Me siguieron ahí? La muerte física, la separación del cuerpo y el alma, ¿cierto? El alma va a un lugar, a un estado que podemos llamar un estado intermedio, así es como lo llaman algunos teólogos, ¿cierto? Algunos al cielo, otros al infierno. Y eventualmente en una resurrección venidera, todos los seres humanos vamos a resucitar, algunos para condenación eterna y otros para vida eterna. Eso es lo que la Biblia describe sobre la muerte y sobre el estado futuro después de la muerte. Leámoslo en Daniel 12. Daniel 12:2 dice lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Cuando la Biblia habla de que están dormidos, no es que, ¿verdad? No está hablando literalmente que están ahí acostados durmiendo, está hablando de que están muertos, ¿verdad? Por eso menciona el polvo de la tierra. Los que están durmiendo en el polvo de la tierra despertarán, o sea, van a resucitar. Unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. La Nueva Traducción Viviente lo describe más claramente: se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. ¿Suena fuerte? Al igual que en Daniel, Jesús nos dio la descripción de la resurrección corporal de los creyentes y los no creyentes. Este es Jesús, esas son palabras de Cristo hablando. En Juan capítulo 5, versículo 28 al 29, palabras de Jesús, dice: no se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Está hablando de resucitar, del proceso de resurrección. Los que hicieron lo bueno a la resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Juan capítulo 5 nos da una descripción detallada de esta situación. Ahora, ¿cómo recibimos esto? ¿Cómo recibimos esta realidad? Puede ser que usted la reciba y usted dice, bueno, es que la Biblia es un libro que tiene una serie ahí de consejos, es un libro de moral cristiana, y de ahí sí, ¿verdad? Eso es una forma en la que la gente lo interpreta y todo bien. Puede ser que usted lo tome así. O puede ser que usted escuche esto y hay algo en su interior que diga, esto es verdad, esto es verdad. El significado literal de lo que la Biblia dice ahí es verdad. Pregúntese cada uno de ustedes, hagamos el ejercicio de cómo es que mi corazón recibe esta verdad. ¿Ok? Ahora vamos a ir entrando a la parte bonita, a la parte hermosa, como les venía diciendo. La resurrección. Y vamos a irnos, porfa, todos, ojalá, al capítulo 11 de Juan. Y vamos a empezar a leer en el versículo 21. Vamos a estar hablando sobre la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11. Vamos a empezar en el versículo 21. ¿Estamos ahí? Juan capítulo 11, versículo 21. Pero antes de eso, voy a dar nada más una explicación detallada. Puede ser que algunos una explicación rápida. Puede ser que algunos acá han escuchado sobre la historia de cómo Jesús resucitó a Lázaro. Puede ser que es una historia que ya ustedes conocen. Puede ser que la conocen, la han escuchado más o menos, y no, ¿verdad? Pero nada más un breve resumen. María y Marta están profundamente tristes por la muerte de su hermano Lázaro. Ellos están en Betania. Entonces Jesús llega donde ellas. Lázaro ya tiene 4 días muerto, ¿verdad? De modo que no estamos hablando de una persona que recién murió y está ahí, ¿verdad? Sino que estamos hablando de un cadáver, una persona, un cuerpo absolutamente muerto, sin vida, un sepulcro. Marta y María están destrozadas por la muerte de su hermano y llega Jesús al encuentro y donde están ellas. Marta sale a recibir a Jesús y vamos a leerlo ahí a partir del versículo 21. Voy a leerlo para ustedes también. Dice: Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, refiriéndose a Lázaro. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Ojo la fe de Marta, ¿verdad? Hay que poner atención a eso. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó, versículo 24, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Ojo que ya Marta entendía el concepto de la resurrección futura. Ya lo sabía y tenía fe en eso.
Y ahora vamos a poner especial atención en el versículo 25. Jesús le contestó, y este es el corazón de la prédica de hoy: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?, le preguntó Jesús a Marta. Voy a leerlo de nuevo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?, le pregunta Jesús a Marta. Ahora, vean que hay algo importante que tenemos que notar acá. Cuando Jesús habla de sí mismo, Él dice yo soy. ¿Verdad? Él dice yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la verdad. Y en este caso dice yo soy la resurrección y la vida. Jesús no está diciendo yo soy una luz, yo soy un camino, yo soy una verdad. Tampoco está diciendo yo soy algún método para llegar a la verdad, o yo soy ahí una forma, una metodología para llegar al camino, ¿verdad? Jesús no está diciendo eso, sino que lo que Él dice es profundo y es absolutamente excluyente, y eso es importante entenderlo. No deja lugar a nada más. Él dice yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la resurrección y la vida. Es totalmente excluyente. Muchas veces hemos escuchado que la gente dice es que ustedes los cristianos son excluyentes, ustedes dicen que solo hay un camino y una verdad, y pueden haber cientos de caminos y de verdades. ¿Cómo es que ustedes dicen eso? De que son dueños de la verdad absoluta. Bueno, es que nosotros no lo decimos, es lo que dice la Biblia, en donde hemos puesto nuestra fe. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Ahora, probablemente ustedes se dieron cuenta ya que no hemos entrado al texto original, ¿verdad? Que estábamos leyendo al principio, ¿verdad? 1 Corintios 15, del 12 al 15, del 12 al 19. Todo esto fue una introducción un toque larga, ¿ok? Entonces todavía falta como una hora más. No, mentira. Aquí vamos. Vamos a volver al texto inicial, ¿ok? Vean ustedes lo que leímos al inicio. Pablo está lidiando con una situación que se está dando en la iglesia de Corinto. Pero es importante recordar que Pablo le está escribiendo a una iglesia, o sea, le está escribiendo a personas creyentes, a personas cristianas, con un chorro de broncas, igual que nosotros, ¿verdad? Pero le está escribiendo a creyentes. Los corintios creían que Cristo había sido crucificado y que había resucitado al tercer día. Ellos abrazaban esa fe, mas sin embargo tenían el problema de que ellos dudaban acerca de la resurrección de ellos mismos. No creían en eso. Tenían un problema con esa idea, con esa doctrina. Producto de las filosofías grecorromanas y otro montón de cosas, ellos creían que el cuerpo era una especie de estuche en el que estaba ahí metida el alma aprisionada, y que el cuerpo entonces era algo así como una cuestión despreciable, algo malo, ¿cierto? Y que lo que realmente tenía valor era el alma. Entonces, para ellos pensar que el cuerpo iba a pasar de estar muerto a estar vivo de nuevo, el concepto de la resurrección, era algo que para ellos no tenía sentido. No, ¿verdad? No le encontraban un sentido a eso con respecto a la resurrección de Cristo, ¿ok? Y esa es la situación que Pablo está abordando acá en 1 Corintios 15, del 12 al 19. Los corintios tenían el testimonio, según leímos la semana pasada, de todas las personas que habían visto a Cristo en su cuerpo glorificado después de levantarse de la tumba. Ahora, es importante que recordemos que Cristo, cuando resucitó en un cuerpo físico. Recordemos que Él comió con los discípulos, ¿verdad? Tomás lo tocó sus heridas. Cristo tenía un cuerpo físico. No era una especie ahí como de fantasmilla flotando por los aires, ¿verdad? No era una especie ahí como de espíritu flotante, ¿verdad? Tenía un cuerpo físico. Eso es importante recordarlo. Como también es importante recordar que Cristo padeció la muerte física en su totalidad. Así como la experimenta cualquier otro ser humano o cualquier otro ser vivo, Cristo experimentó la muerte física en su totalidad. Su corazón dejó de mantener la presión sanguínea, sus pulmones dejaron de inyectar oxígeno en su sangre, su cerebro dejó de enviar impulsos a su sistema nervioso. Como cualquier otro ser vivo que muere, Cristo experimentó todo eso. ¿Ok? Y es importante que lo tomemos en cuenta.
su cuerpo se degradó hasta la muerte. Y luego, su cuerpo, Cristo resucitó en un cuerpo físico glorificado. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Es importante tener eso muy claro. Dios hecho hombre, Cristo, decidió voluntariamente dejarse envolver por la muerte en su extensión física o en su dimensión física para luego resucitar y vencer a la muerte para siempre. Esa es la obra que encontramos, la obra de Cristo, que encontramos en la Biblia, la obra de Cristo. Sin embargo, con todo esto, los corintios estaban negando la doctrina de la resurrección de los creyentes. Tenían un problema con aceptar y comprender esto. Por tanto, Pablo les escribe para empezar a dejar claro cómo es que ellos tienen que tener, cuál es la visión adecuada sobre la resurrección de Cristo y la resurrección de los creyentes. ¿Por qué? Porque la resurrección corporal de Cristo está ligada a nuestra futura resurrección como creyentes. Nosotros también vamos a resucitar en un cuerpo glorificado. Y eso es importante que lo tengamos claro. Sin embargo, nosotros nos parecemos mucho a los corintios, ¿sí o no? Si algo que hemos encontrado, que hemos aprendido a lo largo de predicar Primera de Corintios, es que nuestra iglesia tiene muchas cosas en común con los corintios. Y entre esas, probablemente, la duda acerca de la resurrección. Es posible que podamos abrazar la fe, es posible que podamos abrazar con fe la resurrección de Cristo, pero nos cuesta creer que está ligada a nuestra propia resurrección en el futuro, como hijos de Dios. ¿Sí o no? Después de todo, como ya mencionamos, nuestro razonamiento y nuestra experiencia en el mundo nos dice que no hay solución, que la muerte es irremediable, que no hay vuelta atrás. Eso es lo que tenemos nosotros en nuestro razonamiento y nuestra experiencia con el mundo natural. Todo llega a morir, como le pasó a mi periquito cuando yo tenía 7 años. Esa es la primera muerte que yo pude experimentar. Todo llega a morir, incluso las estrellas tienen el sol tiene sus días contados. Las estrellas van a morir en algún momento. Ahora, las estrellas no son seres vivientes, pero quiero mencionar esto para ilustrar el hecho de que el universo entero se dirige hacia la muerte. ¿Sí o no? Todo se degrada, todo se dirige hacia la muerte. Ahora, la resurrección, meditar en que nuestro cuerpo va a volver a la vida, para nosotros los seres humanos es un pensamiento totalmente contraintuitivo. Está en contra de cualquier sentido común que podamos observar en el mundo, como ya lo mencioné. Por tanto, algunos optan por considerar la muerte como un estado de no existencia en el que simplemente desaparecemos. Eso es una posibilidad. La corriente ateísta, eso es lo que nos dice. Nos morimos y desaparecemos. La no existencia. Puede ser que otros consideren la muerte como algún tipo de continuidad del alma después de la muerte física. Entonces el cuerpo se desaparece, pero nuestra alma se convierte en un fantasmilla que anda por ahí flotando por los aires. Puede ser, hay gente que considera eso. Hay otros que dicen, no, es que vamos a reencarnar, ¿verdad? Entonces ¿verdad? Nuestra alma va a pasar de un cuerpo a otro, ya sea un animal o un ser vivo, o otro ser vivo o un ser humano. Hay diferentes ideas acerca de la muerte, pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia sobre esto? ¿Okay? Y ahí es donde vamos a enfocarnos. Veamos las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan nuevamente, Juan 6:44, Juan capítulo 6, versículo 44. Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre. Este es Jesús hablándole a los creyentes. Nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Cristo describiendo la resurrección corporal de nosotros los creyentes. Juan 14:19. Dentro de poco, esto es de nuevo Jesús hablando, dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Vean ustedes cómo se relaciona la resurrección de Cristo con la resurrección nuestra en el día final o en el día venidero. Están relacionadas y es lo que Pablo le está tratando de hacer entender a los corintios. No podemos creer una cosa sin la otra. Si negamos la resurrección de Cristo, estamos negando todo. Y si negamos nuestra propia resurrección, estamos negando la obra de Cristo. ¿Sí me explico? Una cosa no puede funcionar sin la otra. Están conectadas.
El Señor habló claramente sobre la resurrección de sus hijos, los creyentes, como una consecuencia directa de su propia resurrección de los muertos al tercer día. Esas dos verdades se sostienen juntas. Cristo nos dio la victoria sobre la muerte en sus tres dimensiones. Es Cristo el que nos da la victoria sobre la muerte en sus tres dimensiones, como vamos a ver al final del capítulo 15. Y no quiero entrar mucho en eso porque sería un spoiler o sería estaría diciendo cosas de antemano. Pero Cristo nos dio la victoria sobre la muerte en sus tres dimensiones: espiritual, física y eterna. Y es por medio de su obra que tenemos esperanza en nuestra resurrección futura. En caso de negar la resurrección corporal de los creyentes o la resurrección corporal de Cristo mismo, la predicación del Evangelio perdería su valor, no tendría sentido. No tendría sentido depositar nuestra fe en un Cristo que nunca resucitó, sino que está muerto, que no fue capaz de vencer la muerte. El Evangelio se caería por completo, no tendría sentido. Incluso lo que está diciendo Pablo en el versículo 15, perdón, vamos a ver si no me equivoco, en el versículo 15 lo que Pablo está diciendo es que incluso todos los testigos que vieron a Cristo resucitado, ¿verdad?, de los que hablamos la semana pasada, serían un montón de mentirosos. O serían unos mentirosos o serían unos lunáticos que pueden ver cosas, ¿verdad? O tienen algún grado de esquizofrenia, no sé. Pero definitivamente no tendría valor alguno. Sería una mentira. Peor aún, nuestra fe sería falsa y estaríamos aún muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cierto? Porque si Cristo murió y no resucitó, entonces ¿quién venció la muerte? Y si la muerte no ha sido vencida, entonces el pecado no ha sido vencido. Y si el pecado no ha sido vencido, entonces continuamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí o no? Incluso quienes han dormido, como dice en el versículo 16, perdón, me perdí un toquecito, el versículo que habla sobre los que están dormidos, el 18, gracias. Incluso los que están dormidos, que no está hablando de estar dormido en una, ¿verdad?, de que está ahí dormidito, ¿verdad?, está hablando de la muerte, ¿verdad? Ese es el sentido que utiliza la Biblia en varias ocasiones para referirse a la muerte, estar dormido. Los que ya están muertos y que pusieron su esperanza en Cristo, estarían perdidos, hicieron algo totalmente en vano, ¿verdad? Mi abuelita, que ya murió y que había depositado su fe en Cristo, lo hizo en vano. Si es que nosotros negamos la resurrección. Eso es lo que Pablo está diciendo. En última instancia, si la resurrección no fuera verdad, deberíamos ser dignos de lástima por tener una falsa esperanza. En otras palabras, podríamos agarrar las Biblias y las metemos en un cajón y salimos de aquí y cerramos los portones de la iglesia, les ponemos un candado y nos vamos a hacer cualquier otra cosa que queramos y lo que nos dé la gana, porque entonces todo lo que estamos haciendo aquí no tiene ningún sentido. Eso es lo que Pablo está diciendo al final del versículo 19. Seríamos dignos de lástima. Todos los sacrificios hechos en esta vida como cristianos, con la fe puesta en la vida eterna con Cristo, serían solamente una ilusión, un espejismo. El Evangelio y la verdad del Evangelio se caería por completo. Ahora bien, nosotros sabemos que esto no es así. Sabemos porque el Señor nos abrió los ojos y en su gracia nos dio fe en la obra de su Hijo Jesús. Sabemos que todo lo que está escrito en su palabra es verdad y que un día posiblemente tendremos que enfrentarnos a la muerte física. Y digo posiblemente porque puede ser que algunos de nosotros o algunos otros seres humanos tengan la oportunidad de estar vivos cuando el Señor venga en su segunda venida. Puede ser que no experimente la muerte física. Pero digamos que lo más probable es que todos acá nos vamos a tener que enfrentar a la muerte física, a la primera dimensión de la muerte. ¿Se acuerdan lo que hablamos al inicio? La muerte física. Cuando tengamos que enfrentarnos a la muerte física, podremos tener plena confianza nosotros los creyentes de que vamos a pasar una eternidad con Él. De que resucitaremos en un cuerpo glorificado, libre de pecado para siempre. Finalmente seremos libres de pecado. Esa es la esperanza gloriosa que encontramos y es la esperanza gloriosa del Evangelio. De que un día cuando nos enfrentemos a la muerte física, nosotros los creyentes vamos a poder encontrarnos con el Señor. Y que un día resucitaremos. Aquella separación que se dio entre nuestra alma y nuestro cuerpo volverán a unirse
Vamos a resucitar corporalmente en un cuerpo glorificado y vamos a vivir para siempre en la gloria eterna de Dios, libres de pecado. Como dice la palabra de Dios, toda lágrima será enjuagada, no habrá más dolor en el mundo para los creyentes. Entonces, finalmente, vamos a devolvernos a lo que les dije que era el corazón de la prédica de hoy. ¿Alguno se acuerda cuando les dije que era el corazón de la prédica de hoy? A ver si está poniendo atención. No, nadie. ¿Perdón? Pero hablen duro, ¿eh? Sí, pero no sé si se acuerdan cuando les dije, este es el corazón del no me siguieron. Bueno. ¿Perdón? Sí, todo el mensaje se centra en la resurrección, pero hubo un momento en que les dije, este es el corazón, y lo leí 2 veces. ¿Se acuerdan? Lo leí 2 veces. Ese es el corazón del mensaje de hoy. No. Vamos a volver al capítulo 11 de Juan. Y vamos a ver lo que Jesús le dijo a Marta. Ese es el corazón del mensaje de hoy. Y nos vamos a enfocar en la pregunta que Jesús le hizo a Marta. Porque lo que está en la Biblia, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios revelada. Todo lo que está en la Biblia no está ahí por equivocación o por error o por coincidencia. Lo que está ahí es porque es una verdad que Dios en su soberanía la puso ahí con un objetivo. ¿Ok? Vamos a devolvernos al capítulo 11 de Juan. Específicamente en el versículo 25. ¿Ok? Vamos a volver a leerlo. Jesús le contestó a Marta, que estaba desconsolada por la muerte de su hermano. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y vean lo que añade Jesús al final de esa afirmación. Añade una pregunta. ¿Crees esto? ¿Crees esto, Marta? Lo que Jesús le está diciendo. De que yo soy la resurrección y la vida, y que el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Cuando dice, aunque muera, ¿a cuál dimensión de la muerte se está refiriendo ahí Cristo, Jesús? A la muerte física. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿A cuál verdad está apuntando Cristo ahí? A la vida eterna. Entonces podemos ver por un lado la consecuencia última del pecado, que es la muerte eterna, la tercera dimensión de la muerte en toda su plenitud, ¿verdad? Primero nacemos espiritualmente muertos, eventualmente experimentamos la muerte física, y si no hicimos al Señor nuestro Señor y Salvador y depositamos nuestra fe en Él, eventualmente vamos a experimentar la muerte eterna. Esa es la consecuencia última del pecado. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero vean lo que Cristo nos da, diametralmente opuesto a la realidad del pecado. Lo que nos dice es que todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Cristo nos da la vida eterna. Y al final, el Señor hace esta pregunta. Y yo quisiera que esta sea la pregunta que nos hagamos todos el día de hoy. ¿Crees esto? ¿Verdad? ¿Crees esto? Es lo que le pregunta lo que le pregunta Jesús a Marta. Ok. Quería nada más terminar contándoles una anécdota. Cuando yo estaba en la universidad, en algún momento un profesor nos puso a hacer un ejercicio ahí, y el ejercicio consistía en que teníamos que imaginarnos qué es lo que queríamos que dijera nuestra tumba, ¿verdad? Todos hemos ido a un cementerio, ¿verdad? Entonces vemos las tumbas y hay tumbas que dicen cosas, ¿verdad? No solo dice el nombre de la persona, sino que dice algo ahí. Dice algo, ¿verdad? Entonces este profesor nos pidió a todos que pensáramos qué queríamos que dijera nuestra tumba, ¿verdad? Y un ejercicio medio raro, ¿ah? Pero él nos puso a hacer eso. Era parte como de visualizarnos en el futuro y no sé qué, o quiénes éramos nosotros y no sé qué, bueno, en fin. Entonces el ejercicio consistía en que todo el mundo tenía que coger un papelito y escribir qué quería que dijera la tumba, y después el papelito lo doblaban y lo echaban en una canasta, y el profesor después, sin saber quién había escrito qué,
tomaba el papelito y entonces iba leyendo ahí, ¿verdad? Y todos comentábamos sobre eso. Entonces, cuando llegó el momento en que yo iba a escribir el papelito, yo decidí colocar esto. Sorry, es que me acomodé un toquecillo. Ok. Yo decidí colocar esto, el versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, morirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Eso fue lo que yo escribí en el papelito. Como les dije, nadie sabía quién había escrito qué o lo que fuera, ¿verdad? Y entonces llegó el momento en el que el profesor estaba leyendo los papelitos y los papelitos decían cosas como, no sé, aquí yace Pedrito, quien fue un ingeniero destacado que logró tales y tales cosas. Y el otro papelito decía, aquí yace Pedro Luis, que fue un esposo amoroso y lo que sea, ¿verdad? Y eventualmente el profesor llegó a leer el papelito que yo había escrito, nadie sabía que yo lo había escrito, y cuando leyó esto, la reacción de la clase entera fue reírse y burlarse de eso. ¿Verdad? Y eventualmente alguien dijo, sí, yo creo que eso es algo que dice en la Biblia en algún lado, ¿verdad? ¿Quién sabe quién escribió esa vara? Bueno, no sé qué. Y el profesor cogió el papelito y lo tiró por ahí y nadie comentó el papelito. Todos los demás papelitos fueron comentados, pero ese lo tiraron ahí y nadie lo comentó más. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos hoy es esa pregunta que Jesús le hizo a Marta. ¿Creemos realmente en la resurrección de Cristo? ¿Creemos realmente en que Él es la resurrección y la vida? ¿Creemos realmente en que si yo deposito mi fe en Él, voy a recibir la vida eterna? Esa es la pregunta que debemos hacernos hoy. Y es la pregunta a la que me gustaría invitarlos a hacerse. ¿Ok? Bien, que el Señor nos ayude a abrazar esta verdad y a mantenernos firmes en ella hasta el final. Vamos a orar. Señor, Padre bendito, queremos darte las gracias por este espacio que nos has dado para compartir tu palabra, para conversar acerca de las verdades. Te pedimos, Señor, que esta verdad transforme nuestra vida y nuestro corazón y nos haga caminar en santidad. Ayúdanos a verte, Señor, abre nuestros ojos, nuestro corazón. Señor, y te pedimos que, así como Marta le contestó a Jesús, luego de esta pregunta, nosotros podamos contestar, sí, yo creo, Señor. Yo creo que vos sos el Mesías, yo creo que vos sos el Salvador, y que podamos decidir, Señor, depositar nuestra fe y nuestra confianza en vos para vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es como espada de dos filos que penetra y llega a discernir lo más profundo de nuestro ser. Y es a través de eso que podemos entender qué tanto te necesitamos, qué tanto necesitamos un Salvador. Gracias, Señor, a través de la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesús, es que ahora podemos llamarnos hijos tuyos. Gracias por el regalo de la salvación que hemos recibido por gracia. No por algo que hayamos hecho, Señor, sino única y exclusivamente por gracia. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús y encomendamos el resto de nuestro día. Amén.